Agradezco mucho este espacio para poder conversar un poco, bueno, acerca de mi poética, acerca de algunas ideas que han estado presentes en mi escritura, tanto en mis libros como en las colaboraciones que hice, por ejemplo, durante la pandemia en la revista Este País, y bueno, que tienen que ver con este tema de los cuerpos ausentes, de cara a una lectura de la pandemia y de la pospandemia y de este mundo extraño que habitamos. Entonces, bueno, pues es un gusto estar aquí. Saludo a quienes nos están viendo allá del otro lado, a todos esos cuerpos ausentes, pero que están por ahí también presentes. Y bueno, pues estoy muy contenta, muy emocionada, desde luego, por el premio Sor Juana Inés de la Cruz para mi isla partida, que está aquí, que me acompaña y de la que también les leeré un fragmento un poco más adelante. Espero que me escuche bien y bueno, pues empezaré un poco conversando acerca de cómo para mí la escritura está íntimamente relacionada con una indagación, con una especulación también y con una expedición, ¿no? A mí me importa profundamente tener esas tres bases, digamos, cuando me enfrento a la página, cuando me enfrento a un texto literario. Me importa averiguar de qué se trata. Normalmente no parto de un esquema o de un índice o de una serie de cuestiones que tengo ya dadas, sino de algunas ideas y algunas inquietudes que voy, mientras escribo, resolviendo, ¿no? O voy indagando acerca de ellas. Entonces, bueno, un poco ese punto de partida, que sería más bien un recorrido que ocurre a través del accidente o del error, es también un recorrido que, pues desde luego hago como cualquier persona que escribe en soledad y que llama a ese otro que está del otro lado de la página, que también está en una soledad, a ese otro cuerpo ausente. Me gustaría, bueno, mencionar también que para mí es necesario, así como esta averiguación, esta expedición en cada texto, esta indagación, esta prueba y error, este ir conociendo cuál es el funcionamiento del texto, cuál es el funcionamiento de la novela que estoy escribiendo. Me importa mucho, cuando he dado talleres literarios, el desarrollo de las voces propias, y esto es el desarrollo de lo que cada quien tiene por contar. Me parece que la escritura es un traslado, una derivación de una perspectiva acerca del mundo, de una perspectiva muy individual en cierto sentido, ¿no? Si se puede llamar así, o particular, pero es una perspectiva que está engarzada en nuestro propio cuerpo, en nuestra mirada, en nuestra forma de dirigir los ojos incluso, y esa manera de ver el mundo de cada uno, de cada una, es lo que yo trato también de alentar cuando he dado talleres literarios, porque me parece que es urgente en un mundo como en el que habitamos, tan atravesado por la tecnología. Más adelante también hablaré de eso. Me parece que es urgente eh, la diferenciación, la diferenciación en el sentido del desarrollo de la mirada propia, de la mirada crítica ante un mundo que parece que lo que pretende, digamos, o un sistema o una forma en cómo suceden las cosas es de hacernos iguales o homogeneizarnos. Bueno, en un paréntesis de esto que estoy diciendo, ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando con mi propio cuerpo en clases de actuación, de interpretación, porque para mí después de la pandemia fue muy importante que ese cuerpo que estuvo lejos del mundo, que estuvo lejos de relacionarse con otros cuerpos, que estuvo aislado, tuviera un desempeño físico de otra índole, ¿no? Ese es un pequeño paréntesis sobre el cuerpo ausente que estoy ahora, en este momento presente de mi vida, intentando recuperar.
Bueno, en el aspecto, digamos, en el tema del cuerpo como un interés en mis libros, como parte de mis 3 novelas publicadas, podría decir que hay uno de los vasos comunicantes o de los puntos, pues sí, en común en las 3 novelas que he publicado, es el asunto del cuerpo en un cambio sostenido, ¿no? Me importa también, así como el texto literario para mí es un asunto que va en continua modificación y que va sucediendo mientras yo escribo, pues así encuentro el cuerpo también, nuestros cuerpos, como cuerpos que van cambiando continuamente, que no, incluso a veces cuesta reconocernos, ¿no? Pensar que hemos sido hace 5 o 10 años tenemos ciertos aspectos de nuestro cuerpo y cómo ese cuerpo se ha modificado, cómo se ha modificado nuestro pensamiento también. Y en ese cambio sostenido del cuerpo, en esas mutaciones, pues puede verse claramente de manera, digamos, más evidente en El animal sobre la piedra, que es un tratamiento de un personaje que sufre una pérdida y empieza digamos, a registrar una serie de cambios corporales, de modificaciones de su manera incluso de oler, de su manera de su piel, de su manera de observar el mundo. Y esta mujer va sufriendo esa serie de cambios porque ella está convencida que convertirse en un animal de otra especie, en un animal de mayor resistencia, que pueda enfrentar de una manera más digamos, exitosa evolutivamente, que pueda enfrentar el mundo de una manera más potente, pues podrá entonces sobrevivir a la pérdida. Ese es un cuerpo en resistencia, podría decirlo de algún modo así, el cuerpo de Irma. Es una manera de rebelarse ante la pérdida, una manera de sobrevivir y de sobrepasar la pérdida, convirtiéndose en algo, en una iguana, aunque tiene ciertas características anfibias, pero volviéndose ese cuerpo que para mí representaba, cuando yo pensé en la iguana, representaba ese cuerpo que es piedra, ¿no? Que parece muerto, pero que es un cuerpo también que está cargado de vida, ¿no? Cargado de fuerza. Entonces pensaba que era como el mejor animal que podría elegir para este personaje. Eh, y después, bueno, en El beso de la liebre, mi segunda novela, que publiqué en 2012, la protagonista Hipólita Thompson tiene un cuerpo poderoso. Hay el cuerpo de Hipólita, que es una superheroína decadente, digamos, tiene una serie de facultades especiales que la hacen poderosa, pero sin embargo ella no encuentra cómo colocarse en el mundo, ¿no? Es como si todas esas capacidades especiales que ella tiene la ponen fuera de lugar, ¿no? Está en un mundo además en donde todo está como desplazado, movido de sitio, en donde las cosas ya no son, digamos, es un mundo también como posapocalíptico, las cosas no están en el sitio que ocupaban antes, ¿no? Y ante ese sinsentido ella trata pues de buscar la manera de vivir, de sobrevivir en este mundo. Su mayor capacidad es la resurrección. Ella muere y renace varias veces a lo largo de la novela. Y bueno, en Isla Partida, el cuerpo está, digamos, sujeto o visto a través de la abstracción del pensamiento, ¿no? Esta novela pues tiene más que ver, si la colocamos en una parte del cuerpo, pues tendría más que ver con el propio cerebro, ¿no? Con las indagaciones acerca de cómo nuestros pensamientos se formulan, cómo se constituye nuestro discurso, cómo es el flujo de nuestra conciencia. Y bueno, es un cuerpo también, Isla Partida, un cuerpo que va a morir, un cuerpo que va a desintegrarse.
por un lado, ¿no? De la trama de la novela. Me ha interesado mucho escribir acerca del cuerpo, justo por la inquietud que me despierta este continuo cambio del que somos sujetos. Para volver un poco que hablaré un poco más adelante de eso también, pero en El beso de la liebre, la antagonista de Hippolyta Thompson, que es Madame Noel, es una cirujano plástica, un poco al estilo Frankenstein, y esta cirujana plástica lo que quiere es algunas partes del cuerpo de Hippolyta Thompson para hacer una criatura que sea inmortal, ¿no? Y que resista. Me ha también preocupado y me ha interesado el tema, digamos, que es tan presente en nuestro mundo, de la vida eterna o del no envejecimiento. Y bueno, en ese personaje de Madame Noel está puesta esas cuestiones, ¿no? Acerca del no envejecimiento, de la eternidad, de la perpetuidad, del cuerpo que no muere, ¿no? Bueno, creo que, o sea, como para irme hacia el asunto, por ejemplo, pandémico, eh, bueno, hay una columna que tengo por ahí que se titula Consomé, ¿no? En este país, que está publicada, la pueden consultar online, donde yo me refería a cómo somos ahora unas criaturas consumadas, ¿no? Decía yo por ahí, o criaturas consomé, ¿no? Y bueno, me refería a esto justo porque creo que nuestros cuerpos ahora están fuera de sitio, ¿no? Es decir, con el paso de la pandemia, con el paso de las máquinas, de todo lo que vemos ahora que ha resultado después de la pandemia, y con la tecnología feroz a la que estamos sujetos en nuestra cotidianidad, me pregunto en ese texto y en otros textos también que publiqué en este país durante la pandemia, me pregunto acerca de si somos demasiados, ¿no? Si somos ya demasiados, si estamos sujetos a una confusión continua dentro de las redes sociales, por ejemplo, con el uso del propio Internet. Y bueno, hago también ahí una relación entre el consomé y la sopa de murciélago, ¿no? De cómo esa sopa de murciélago quizá es una especie de metáfora de un caldo planetario en el que hemos terminado, ¿no? Es un poco una figuración acerca de cómo somos esas criaturas sumidas en un gran caldo, sumadas, ¿no? Y cómo nuestros cuerpos quizá no solo tienen otra manera de desenvolverse, otra manera de estar en el mundo, sino además los límites son muy distintos a hace 20 años, ¿no? Los límites del cuerpo, los límites de lo que nos constituye, ¿no? Como criaturas. Luego, bueno, en la pandemia, pues también como otra de las cosas que me impresionaba y que también traté en mis columnas con respecto al lugar del cuerpo, era el tema de los señalamientos que todavía existen en los espacios, ¿no? Cómo debíamos recorrer los espacios con flechas marcadas, pararnos en determinados lugares, guardar una distancia un cuerpo del otro, ¿no? Y cómo allí fuimos siendo desplazados, y la pregunta, que es una pregunta que hago, sería, ¿qué lugar entonces ocupamos ahora en un espacio y qué lugar tenemos en relación a los otros, ¿no? ¿Cómo podemos olvidar o cómo recordamos que no podíamos por ejemplo, caminar en direcciones opuestas en un pasillo, sino que teníamos que circular todos en una misma dirección, por ejemplo, en un supermercado, en una farmacia? ¿Y qué significa o a qué cosas puede llevarnos el que nos dirijan, el que nos digan cómo trasladarnos? Desde luego que todo esto está enmarcado en una serie de medidas que tienen que ver con
evitar los contagios, evitar el contacto, desde luego, eso no es que lo olviden ni que lo ponga de lado, ¿no? Sino que son como símbolos de un mundo que es distinto ahora, que cambió. Bueno, por otro lado, diría que el cuerpo, pues desde luego es permanencia, ¿no? A la manera de este recipiente, este ser que cada uno de nosotros es, que está dentro, que tiene huesos, que tiene carne, pero es también variación, como había comentado, porque nuestras células mueren continuamente, porque estamos sujetos a cambios continuos, porque nuestras carnes cambian con el tiempo, ¿no? Y ese desconocimiento, más bien esa variación, también es un desconocimiento, también es un no saber realmente quiénes somos. Nuestros cuerpos son determinados por ciertos rasgos, ¿no? Físicos. Nuestro carácter es determinado por ciertos aspectos que nos pueden hacer de una manera u otra para los demás y para nosotros mismos. Podemos decir, bueno, yo suelo ser irascible cuando esto me ocurre. Sin embargo, tampoco eso está sujeto a normas, ¿no? Tampoco eso está establecido de una manera categórica. Entonces, mucha de mi escritura, de mi acercamiento a la literatura, tiene que ver con esas preguntas, con eso que se escapa, con eso que no somos, no acabamos de ser, con eso que no está definido. Bueno, por ejemplo, en El beso de la liebre, para ir de nuevo a esta novela, está en Hipólita la vida y el ejemplo de un cuerpo resistente, de un cuerpo que muere y renace, que se reconstituye incluso, ¿no? Ella es desmembrada y se puede reconstituir y vuelve a nacer. Y en Madame Noël estaría esta otra característica humana que tiene más un lado oscuro, un lado más relacionado con la avaricia, con la insatisfacción. En Isla Partida, el cuerpo, hay una noción del cuerpo ausente en la medida en que la protagonista está buscando una serie de parámetros o de pistas que puedan irle revelando por qué ella percibe el mundo de esa manera, ¿no? En su caso, esas pistas tienen que ver muchas veces con algunos fragmentos del pasado, con algunas memorias, algunos recuerdos. Y el cuerpo está centrado en la abstracción, que es su cerebro. El cuerpo en Isla Partida para mí sería como el sitio de la abstracción, ¿no? Y es un registro de una mente en estado de alerta, una mente que se encuentra en crisis por el mundo que la rodea, un mundo justamente avasallante, feroz, que dicta reglas de comportamiento, que comercia con las emociones, un mundo muy parecido a este que vivimos, en donde todo se puede comprar, ¿no? Y esa angustia centrada en, sobre todo, bueno, o más evidente en el capítulo de Cerca Nadie es Normal, que leeré más adelante, es el motivo que hace que este personaje se desenvuelva, digamos, ¿no? La angustia y la amenaza. Pero también, bueno, hay otras motivaciones, desde luego, que tienen que ver con esta voluntad por hacer una rememoración, por hacer una recuperación de su historia. Eso me parece muy importante porque también estamos en un mundo que al hacernos homogéneos o al querer hacernos iguales, al querer que pensemos de la misma manera, está también dejando de lado la historia de cada persona, la historia de cada familia, de cada linaje, de cada árbol, de las miradas de nuestros antepasados, ¿no? Y esas miradas, pues también somos nosotros, ¿no? También nos constituyen.
Entonces, hay para mí, al escribir esta novela también hubo digamos, una batalla por dar cuenta de la importancia de la memoria, de la importancia del registro de lo que somos, ¿no? Y, su composición es fragmentaria, es no lineal, porque a mí no me interesaba hacer un registro lineal de los hechos, ni tampoco acercarme a una parte, digamos, autobiográfica lineal o que pudiera leerse de esa manera, ¿no? Consecutiva, sino más bien una narración rota que estuviera dislocada en un mundo donde todo está pues también desplazado y movido del lugar. Este desplazamiento del mundo contemporáneo pues es muy evidente para nosotros todo el tiempo, ¿no? Y está muy atravesado sin duda por el Internet, por esto que Boris Groys en su ensayo sobre Google, en el libro que se titula Volverse Público, mencionaba acerca de cómo somos seres sin techo, ¿no? Sin techo lingüístico, y cómo Google ha modificado la lingüística incluso, ¿no? Cómo las cosas, los signos, los significantes ya no tienen el mismo funcionamiento a partir del uso de estas plataformas. Y todo ese desplazamiento del mundo, bueno, es creo que bastante evidente en Isla Partida. Y la protagonista entonces también atraviesa un desdoblamiento, atraviesa varias voces, ¿no? Es una segunda persona, es una tercera persona, ¿no? Y a veces está señalada una primera persona, una posibilidad en esa voz, ¿no? Y esto porque yo quería que la protagonista también encerrara o significara muchas otras más, ¿no? No que fuera justo una voz que estuviera siendo múltiple, una voz que estuviera moviéndose de sitio. Porque también la lectura, muchas veces, de las plataformas digitales, por ejemplo, uno lee esas primeras personas, esas voces en primera persona, y a veces las lee o sea, las está leyendo como si fuera uno mismo, ¿no? Como si fuéramos nosotros mismos quien está escribiendo eso, ¿no? Hay como ese juego de identificación. Y a mí me importaba mucho también que eso ocurriera durante la lectura de Isla Partida. Y bueno, hay para mí una inquietud muy grande que tiene que ver, que ataré con lo que había mencionado sobre los cuerpos ausentes, pero que está relacionada con el uso de la tecnología o que puede como vincularse a lo que ha ocurrido, digamos, décadas atrás, ¿no? Y es el cuerpo ausente del otro como una amenaza, el cuerpo atravesado por la enfermedad que puede ser amenazante para nosotros. Estoy pensando desde el VIH, ¿no? Hasta el COVID, ¿no? Y cómo esos cuerpos ausentes, amenazantes, son peligrosos. Y me parece muy importante ver eso y ver cómo atravesamos la pandemia, sobre todo, bueno, la primera época, digamos, de la pandemia, ¿no? Con tanto temor a las secreciones y tanto horror al cuerpo de los otros, ¿no? Eso también atravesó, digamos, ya la parte más de una corrección de Isla Partida, de una situación, de cómo podía estar el libro en el mundo, en un mundo pues justo donde han ocurrido muchas cuestiones que nos han ido separando, ¿no? Nos han ido distanciando. Y bueno,
este cuerpo pues tiene que ver, digamos, también está atravesado, el cuerpo ausente, pues por la nostalgia, ¿no? Por eso que fue, que ya no está y que no estará jamás otra vez de la misma manera, me parece, después de la pandemia, no estaremos o no estamos de la misma manera. Creo que nos ha venido a mostrar algo que sabíamos, pero que no teníamos muy asimilado, que es nuestra fragilidad, nuestra condición de mortales, que muchas veces se nos olvida. Y todo esto nos ha puesto de alguna manera más en nuestro lugar. Eso es, por un lado, yo creo que bastante difícil de asimilar, pero creo que es muy beneficioso, ¿no? Creo que podemos saber un poco más acerca de nosotros mismos como especie y del mundo como está, ¿no? Del mundo en el momento presente, en la situación presente, ¿no? Eh, en el mundo digital, en el mundo virtual, los cuerpos ausentes son también los cuerpos que se hacen pasar por otros, ¿no? O sea, nosotros somos avatares, incluso nos pueden robar nuestra identidad, poner nuestra fotografía y mandar mensajes en nuestro nombre. Y bueno, estamos continuamente disfrazados en ese mundo digital. Estamos siendo otros distintos a los que somos en cuerpo presente, ¿no? Es un desdoblamiento también, es un desdoblamiento que podría entenderse pues también tal vez a través de la isla partida, ¿no? Esa isla partida que es nuestro cerebro, nuestra identidad, nuestra individualidad, que nos diferencia de los otros. Pensamos cada quien de un modo distinto, pero a la misma vez tenemos todos cerebro, todos tenemos una serie de cuestiones en común y estamos conviviendo con estas islas partidas dentro de nosotros, con este aislamiento que nos hace, que nos propicia nuestro cuerpo, ¿no? Pero a la vez estamos comunicándonos y estando con los demás, ¿no? En el mundo virtual, en el mundo que vimos en la pandemia, pudimos también ser testigos de muchas cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana, con la inmersión en esta vida que ya nos parece muy normal, el estar mirando el espacio de los otros a través de una cámara, el espacio cotidiano de los otros, pero bueno, ese espacio cotidiano pues tampoco es el mismo que cuando se visita, ¿no? Que cuando se está ahí con el cuerpo presente. Y bueno, en otro aspecto, sobre el duelo y estos cuerpos que no están, pasando al tema del duelo, que es otro vaso comunicante, por ejemplo, entre el animal sobre la piedra e isla partida, que es la muerte de la madre. Hay, desde luego, un asunto muy importante para mí, que es la incredulidad ante la ausencia del cuerpo de alguien querido, ¿no? Que ese cuerpo deje de estar en el mundo, que desaparezca, que ya no esté más. Eso es para mí sumamente asombroso. Podría decir que quizá es algo extraño en la medida en que sabemos que eso nos va a ocurrir a todas, ¿no? Y a todos nos va a ocurrir, ¿no? Pero es muy asombroso para mí esa partida, ¿no? Esa desaparición, ese paso a otro plano de la existencia, si es así, ¿no? Y luego otro aspecto que me asombra mucho de la muerte es la proximidad de justo de la agonía y de la muerte misma, lo cerca que están de nosotros, ¿no? Y lo poco claro que tenemos eso, cómo pasar de estar vivo a estar muerto es un instante, ¿no?
cómo ese cuerpo que deja de vivir puede irse tan rápidamente, ¿no? La vida puede escaparse tan rápidamente, como la salida del alma o del impulso vital desde el cuerpo es un instante, ¿no? Y bueno, el motivo de la protagonista del Animal sobre la piedra, desde luego, es esa búsqueda de sobrevivir ante esa pérdida, ante ese cuerpo que desaparece, que no está más. Y su motivo es ese, y el movimiento, o sea, lo que la hace desplazarse en la historia a lo largo de su testimonio, es el deseo de hacerse de un cuerpo más resistente, de ese cuerpo que sobreviva, como mencionaba. En El beso de la liebre, el cuerpo de Guillermo Thompson, que es el padre adoptivo de Hipólita Thompson, es un cuerpo desfigurado por la guerra, un rostro desfigurado por la guerra sobre todo, que no tiene labios, que tiene los ojos como dos pozos. Y bueno, ahí me interesaba mucho, pues justo hacer como una metáfora o ejemplificar de qué modo alguien que sobrevive a una guerra, como es el caso de este personaje, tiene desfigurada su identidad, su realidad, ¿no? Y creo que de algún modo lo que ha ocurrido con la pandemia es que nos ha justo como desfigurado un poco el rostro, nos ha convertido en seres distintos a los que éramos antes de atravesarla. Y en Isla Partida está el cuerpo enfermo de la madre, el cuerpo enfermo de cáncer de la madre, como un anuncio de esa ausencia que ocurrirá, ¿no? Más adelante y más atrás, ¿no? Porque tiene ese movimiento la novela como de ida y de regreso. Desde luego que creo que la parte que me parece más, para mí más emotiva y más relevante es la de los ancestros que mencionaba, ¿no? Cómo esos cuerpos que ya no están, sin embargo, nos habitan, cómo no sabemos o desconocemos muchos detalles o muchos pormenores de la vida de nuestros antepasados, y sin embargo, esos pormenores y esas emociones están transmitidos a través de las generaciones y también nos constituyen y también nos dan la voluntad de hacer una cosa de determinada manera o de otra distinta, ¿no? Ese rastro de lo que fueron quienes estuvieron antes de nosotros, para mí es muy importante en el momento de escribir, o ha sido muy importante en mis libros, también en el que estoy trabajando ahora. La mirada, la emoción, los pulsos, esos motivos vitales determinados por las historias y por las herencias, que muchas veces pues precisamente no somos capaces de ver o no vemos de una manera tan inmediata, ¿no? Y vamos indagando en ellos. La escritura ha sido muchas veces para mí el deseo de hacer que estas herencias queden registradas y que lo que hicieron nuestros antepasados, decir esto que mencionaba, que nos constituyen, nos dan forma, nos dan rumbo, y que es en gran medida un asunto enigmático, porque las familias, como sabemos, pues están llenas de secretos, y porque también es muy difícil, así como no tenemos la posibilidad de pronto de sentir lo que el otro siente, ¿no? En situaciones de críticas, por ejemplo, si alguien nos conversa acerca de sus sensaciones y nos dice qué está atravesando, pues a veces es difícil hacerse de esas sensaciones, pues de la misma manera esas herencias son difíciles también de atrapar, difíciles de descifrar. Y esos cuerpos ausentes pues son enigmáticos, ¿no?
Y quizá, pienso, parte de nuestra vida se trate de desvelar eso que nos ha sido heredado, eso que hemos recibido sin saberlo, ¿no? Sin que nadie tampoco nos pregunte. Todas esas, no solo desde luego la parte de los secretos o de las cosas que a veces cuesta enunciar dentro de un núcleo familiar, sino también todas las cuestiones que, como digo, nos han cifrado emocionalmente o han hecho una composición determinada de nuestra vida interior, ¿no? Isla Partida tiene toda esa indagación de la que acabo de mencionar sobre las herencias, sobre los rastros, sobre lo que nos ha sido dado y que no sabemos bien cómo nombrar, no sabemos cómo descifrar, y es una búsqueda pues de entender, de este personaje también, de entender cómo está formado su pensamiento, pero claro, desde luego también su emotividad a partir de todos estos recuerdos, de estas memorias, ¿no? Y bueno, pensaría también que es difícil cifrar en este libro, fue para mí difícil cifrar una mente en desplazamiento, una mente en estado crítico, y que para eso eche mano justo de la fragmentación, emulando, yo pretendía emular de alguna manera el lenguaje de esta velocidad interrumpida, de esta velocidad, pues sí, extrema de la que somos hoy parte, con la información, con, pues decía esto, las redes sociales, con el uso del Internet, con lo que leemos por aquí y por allá, y cómo esa velocidad se manifiesta de una manera distinta ahora, y está interrumpida, está rota, ¿no? Es difícil de pronto, a menos que uno se dirija a un tema específico y encauce su búsqueda hacia allá, es difícil tener, digamos, algo que no esté roto, ¿no? Ahora, con respecto a lo que leemos, es difícil percibir la realidad de una manera más lineal, ¿no? Justo sin estos cortes. Entonces también por eso el tiempo en Isla Partida está roto, está descompuesto, está desbaratado, ¿no? Está movido de sitio. Y bueno, pensaría, como para ir cerrando esta charla, esta conversación, estas ideas que les he expuesto, con la pregunta de, pues, ¿cómo será el mundo que viene, ¿no? O cómo es incluso el mundo presente, ¿no? Además de esta multiplicación o de este desorden o este nuevo modo en que los significados se nos presentan, se distingue también, creo, una reducción de ellos, una superficialidad en muchos de la información que uno encuentra, de los propios discursos que uno lee, de los artículos que a los que uno acude, ¿no? En los periódicos, en los medios, ¿no? Porque todo esto está definitivamente pues atravesado por las máquinas. Entonces, digamos, si por ejemplo, el hecho noticioso cambió a partir de que las noticias se volvieron en proceso, en actualización, ¿no? Y entonces ponen un párrafo y luego añaden otro y otro más, y va la noticia como creciendo en tiempo real, digamos, ¿no? Cabría preguntarse, pues justamente, acerca de cuál es el tiempo real, cuáles son los tiempos que vivimos, cómo
cómo nos colocamos en un mundo pues justamente fragmentado, roto, cómo hallamos el camino en medio de estas esquirlas, ¿no? De estos fragmentos de significado. Y bueno, desde luego la literatura tiene ahí un arma poderosa, que es el contar historias, el contarnos historias que nos atraigan, ¿no? Historias que nos parezcan llamativas y que nos atrapen. Creo, lo he dicho también en otras ocasiones, que la ciencia ficción quizá ya sea un poco presa de la nostalgia, ¿no? Que quizá ahora se tratará de volver la vista atrás y hacer algo más vintage, ¿no? Que una ciencia ficción que formule algunas cuestiones de lo que viene, ¿no? Porque sí me parece que estamos atravesando un umbral, ¿no? Y que estamos llegando a otro lugar. Quizá tendremos que regresar a contarnos cuentos alrededor de hogueras, quizá tendremos que hacer comunidades de cuerpos presentes, hacer o motivar que las historias se cuenten también de manera oral, ¿no? Y bueno, estas comunidades o estos grupos tal vez sean una posibilidad, eh, comunidades con puntos en común que den lugar a espacios nuevos, ¿no? Y bueno, creo que es un mundo en este que habitamos, en donde los cuerpos han sido desplazados por la tecnología. Es un mundo como un poco en donde cuesta hacerse un lugar, en donde está un poco, bueno, toda la crisis climática también podría ser una metáfora de cómo está cerrado a la vida, cómo hay poco espacio, cómo hay poco aire, cómo la tierra se ha calentado. Y bueno, se nos ha olvidado muchas veces pues que somos que somos animales, ¿no? Y estamos en un momento en donde el lenguaje o nuestros lenguajes son distintos, se han modificado, en donde la palabra aparece y desaparece. Yo digo ahí, por ahí en la novela, ¿no? El lenguaje es como un animal que desaparece, que aparece y que desaparece, ¿no? Estamos siendo de algún modo, así como hicimos con otras especies, pues animales perseguidos, ¿no? Y la protagonista de Isla Partida es en buena medida una mujer que es una mujer animal, que es una mujer perseguida, ¿no? Por un mundo que funciona de esta manera. Y bueno, no sé si voy bien de tiempo, creo que sí. Me gustaría, no sé cómo ves, Daniel, si les leo un fragmento, un capítulo de Isla Partida. Claro que sí, Daniela, con mucho gusto. Entonces, bueno, les leeré el capítulo De cerca nadie es normal, donde pues podrán reconocer algunas de las cuestiones que les he comentado. De cerca nadie es normal. Hacer ejercicio no quiere decir mover el cuerpo para producir mecanismos biológicos saludables. Ya no. Hacer ejercicio significa no matar y no robar. Y la ecología es, en realidad, un depósito mosqueado y pestilente de historias íntimas que, convertidas en historias de todos, se pudren a velocidades insólitas. Observar incesantemente la comisura de los labios de aquel y aquella para ver si allí queda un rastro antiguo de leche materna. Desprenderse de los labios propios para rellenarlos con sustancias que los hagan más carnosos. Pidan leche, llamen a las nodrizas, corran. La mano que tiembla cuando responde el teléfono rasca el lagrimal de un ojo turbio y dice, no me interesa.
Grabaremos todas tus conversaciones. De cerca, nadie es normal. Compraremos todo lo que representas, tu propia vida para usarla. Nadie cree en nada, ni en su piel bajo la mascarilla de un tratamiento. En el supermercado los anaqueles están vacíos. Queremos más, que nos den todos los productos de la tierra y de las fábricas, que nos extiendan universos de quesos, caminos de legumbres, que nos llenen la boca para que vomitemos luego en casa, largamente, hincados sobre el excusado. Es del todo probable que si lees un libro sobre un accidente y sales a la calle, el accidente venga tras de ti. Somos demasiados. Que se extermine el sentido por completo. Ni el balbuceo puede ser una manera de decir. No resta nada. Que nos saquen fotografías de todas las partes del cuerpo y las intercambiemos salivando por los otros. Yo quiero ese vientre, yo quiero las piernas que no son zambas, yo quiero el ombligo hondo y diminuto de ella. Sí, no puedo decirte lo que pienso, en realidad, por eso escribo sobre el papel algo que se parezca a lo que quiero decirte. Yo también eludo la palabra sombra. Quien mande ahora la oreja de su amado por correo estará haciendo una metonimia. Ya no comprendemos las palabras como antes, que las sustituya a un pedazo de cuerpo, que las sustituya a un frasco de mayonesa. Comprarán lo que tú signifiques y lo que hayan significado tus antepasados. Todo se puede comprar. Si necesitan contenido para la discusión política y social, pasarán por tu casa para incendiarla y decir de maneras diversas cómo se incendió y qué había dentro de ella. Lo harán sin ningún reparo y las bocas se les llenarán de palabras gordas. Si les pareces un objeto para comerciar, irán por ti. No tendrán piedad. Bueno, no sé si vamos bien de tiempo. ¿Puedo? ¿Sí? Puedo continuar si quieren un par de páginas. Sí. Dale tus secretos a un mueble. La almohada no es buen sitio porque puede cobrar vida y hablar. Las declaraciones a la almohada te pueden llevar a un paraje absolutamente atroz. Allí alcanzarás a ver los rostros enfermos de muchos ciudadanos. Entrarán detrás de ti a la tienda para comprar cualquier cosa, porque estás recorriendo el mundo de manera libre y tu libertad tendrá que ser pagada por otro para que no mueras o para que el otro use el tiempo que tú tienes y haga una transacción de compraventa. Lo que estará comprando es el tiempo que tú tienes y que él no podría vivir de otra manera. Si los llegas a ver, podrán decirte que ahora se dedican a cualquier oficio, pero en realidad mueven los hilos que en un día común de ajetreo no puedes ver. Están por todas partes, tienen los ojos más temibles que puedas imaginar. Sus ojos son infiernos que adornan sus rostros y los convierten en máscaras. No son ellos, no son como se llaman en verdad, son los ojos del universo en estado de desastre. Estás pensando en la suma de acontecimientos, en una parte de ellos. No existirán las palabras necesarias para nombrarlos por completo. Nunca. Habla. Di que hasta hace apenas un mes no conocías el mundo ni a las personas. Pregúntate, ¿en qué sitio he estado viviendo desde que nací? Di que te parece abominable la manera en que la palabra se ha hecho carne. Revela. Tal vez era el único camino posible. Las innumerables muertes recientes no podían ser parte del pasado si la palabra, todas y cada una de las palabras, no eran cargadas de sentido nuevamente. Cuando un cuerpo es destrozado, la palabra cuerpo se quiebra y muere. ¿Sigo? Dime, ¿o Bien. quieres? 3 minutos, Daniela, sí. Vale, sigo. 3 minutos. Menciona cómo has comprendido los códigos. Vi a un hombre subiendo una escalera plegable en la televisión. Después leí el encabezado de un periódico que decía subió el gas. Entonces concluí que el gas representaba la posibilidad de ascender hacia una vida mejor.
Para contar cómo atravesaste de una vida a otra en el presente, necesitas comenzar un capítulo. Es el estado de sitio, varios hombres en distintos momentos cargando una caja. Y alrededor tuyo muchos eran actores, personas que nunca habías visto haciéndose pasar por alguien más o por una extensión de sí mismos. Los ojos están puestos sobre la identidad. Y de pronto, pasados los años, viste que se trataba de esa lengua ya no dividida como la de una serpiente, sino distinta. Cada pequeño suceso cobraba un alcance de significado altísimo. Era el renacimiento, el comienzo silencioso y siniestro de una nueva época. Los primeros asistentes que viste, pasada la gran puerta, fueron dos jóvenes, uno estudiante que en sus ratos libres hacía bombas y una mujer que te hablaba desde una nueva era. Ellos dos inauguraron el camino que vendría, uno donde estabas en medio de la lluvia con la ropa empapada y los ojos puestos en un punto ya no tan lejano. Pones los ojos sobre tus manos. Tu abuela decía que las manchas en el dorso de las manos eran las flores del camposanto. Has alcanzado un cansancio tan intenso que podrías dormir sin cesar durante meses. Y quién sabe si así descansarías de lleno. Es el dolor y el agotamiento de varias generaciones. Paz es una palabra breve. Su brevedad cifrará su realidad. Guerra es una palabra más larga. ¿Por qué en un momento dado la palabra puede ser sujetada con un anzuelo? Cuando eso pasa, el mundo parece detenerse. Los mismos hechos suceden una y otra vez sin cesar, de manera absurda. Un momento en que las personas hablan con las mismas palabras. El contagio no señala una enfermedad, sino una intención. Son las 20:14 de una noche que se resiste a llegar. El verano sostiene el día pujante, con el cielo nublado y una luz violácea. Ayer, ya tarde, descubriste algunas pistas sobre parte de la historia que quieres contar. La trama incluye la fiesta dedicada al arcángel San Miguel, orquestada por la poeta Eunice Odio, y a la que quizá asistió el hombre que meses después fue acusado de matar al presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald. Tu abuela podría haber asistido a esa fiesta. Tu abuela fue a esa fiesta. De hecho, es posible que la fiesta no haya sido en casa de Eunice. Mientras investigabas, dejaste un momento la lectura del artículo revelador sobre la fiesta de Eunice Odio y miraste al arcángel San Miguel que heredaste de tu madre y que era de tu abuela. Lo viste preguntándote si en efecto esa estatuilla de madera con una espada diminuta en la mano derecha y en la izquierda una balanza, ese arcángel que tu madre mandó restaurar porque lo heredó manco, tiene poderes. Si le pides un deseo con fervor, lo cumplirá. ¿Pero qué puedes pedir? No pienses en cerrar los ojos y escuchar a tu abuela, porque entonces ella decidirá por ti en algo tan trascendental como un deseo dado a un arcángel. Los secretos. Hay un hermoso poema de Eunice Odio que se titula El reflejo y que está dedicado a tu abuela.